Hola a todos, en este nuevo tutorial os voy a dar la solución del ejercicio número 2 de base. Como veis, en primer lugar pide que creemos una base de datos nueva, llamada trabajadores. Posteriormente tenemos que crear una tabla, un formulario, editarlo, crear consultas sin restricciones, como las que ya hemos visto, y con restricciones, estas son nuevas. Y por último, un informe. Por tanto, abrimos el programa LibreOffice, creamos una base de datos nueva. Esta base de datos nueva, como dice el enunciado, se tiene que llamar trabajadores. La guardamos, en este caso, en mi pendrive. En primer lugar tenemos que crear una tabla. La tabla la creamos en modo diseño. Los campos que debemos introducir, como pone en el ejercicio, son DNI, nombre, apellidos, domicilio, fecha de nacimiento, sueldo mensual y casado, y por último, número de hijos, años de antigüedad y foto. El tipo de campo, en primer lugar, el DNI es numérico y es la llave primaria, clave primaria. El nombre es texto, apellido también, domicilio también, la fecha de nacimiento es campo tipo fecha, el sueldo es numérico, casado es booleano, a ver dónde está, aquí, booleano de sí o no, número de hijos es numérico, años de antigüedad es numérico y foto es imagen. No le vamos a poner ninguna característica especial al texto y a los números, lo vamos a dejar como está. Le damos a guardar y le ponemos el nombre a esta tabla, que se debe llamar tabla trabajadores. Tabla trabajadores. Aceptar. Por tanto, ya tenemos nuestra tabla. El segundo paso consiste en crear un formulario a partir de esta tabla. Nos vamos a formulario, asistente, tabla trabajadores, que incluya todos los campos. Este formato, por ejemplo, ese color, y el nombre del formulario debe ser ficha de trabajadores. Dicha no ficha. Damos a finalizar y ya tenemos nuestro formulario. El siguiente paso, como dice, es editar este formulario. Para editar el formulario, hacemos botón derecho sobre este formulario, editar. Y lo primero que tenemos que hacer
es, por ejemplo, mover los campos, así por ejemplo. Y si queremos moverlos por separado, el texto y la celda, ya sabéis que tenéis que desagrupar. En este caso voy a desagrupar también el nombre porque quiero que la celda sea más pequeña. El domicilio lo dejo como está y los apellidos también lo desagrupo porque quiero que la celda sea más grande. Fecha de nacimiento también, porque quiero que esto sea más grande. Lo mismo con el sueldo mensual. Y ya está. Lo voy a dejar así. También tengo que añadir un título, insertar cuadro de texto, aquí en grande, ficha de trabajadores. Y voy a insertar también el logo de la empresa, en este caso de la galería de imágenes prediseñadas, pues esta misma. Como es muy grande, pues puedo modificar su tamaño y colocarla donde más me interese, por ejemplo ahí abajo. Una vez que tengo editado el formulario, le doy a guardar y ya puedo introducir los datos. Perdón, este campo del DNI también lo tengo que desagrupar para que lo pueda hacer más grande. Y así este lo muevo para acá y el campo DNI, la celda, la hago más grande. Una cosa así. Le doy a guardar y me salgo de aquí. Para introducir los datos tengo que hacer doble clic sobre el formulario y empezar a editar. Una vez que ya habéis completado los 6 registros que piden, yo ya lo he hecho, podemos cerrar el formulario y empezar a hacer las consultas. En primer lugar, las consultas sin restricciones, son 3. La primera, consulta del número de hijos. Pide los campos nombre, apellido y número de hijos. Para ello vamos a consultas, con el asistente, nombre y número de hijos. Siguiente, siguiente. Como no hay condiciones, siguiente, siguiente. Consulta que se llama número de hijos. Finalizar. Ahí la tenemos. La siguiente consulta se llama sueldos y edad. Pide nombre, apellidos, sueldo y fecha de nacimiento. Esta es la consulta anterior. La tabla pide nombre, apellidos, sueldo y fecha de nacimiento. Le damos a siguiente, siguiente. No hay condiciones. Consulta, nombre, edad y sueldo. Finalizar. Esta sería la consulta.
Por último, sin restricciones, pide consulta de domicilios y nos pide DNI, nombre y domicilio. Para ello, de nuevo, el asistente de la tabla principal, nombre, DNI, nombre y domicilio. Como veis, con estas flechas, si lo marcamos, podemos subir o bajar para que cambie el orden de la consulta. Sí. Siguiente, siguiente, no hay condiciones. Siguiente. Consulta domicilios. Esta es. Muy bien, ya tenemos 3 consultas sin restricciones. Las consultas con restricciones son las nuevas que vamos a ver ahora. Son las siguientes. En primer lugar, consulta de trabajadores con un hijo, de forma que solamente me saque estos campos, nombre, apellido, número de hijos, pero solo de aquellos que tengan el campo número de hijos igual a 1. ¿Cómo se hace esto? Vamos al asistente de consultas, de nuevo la tabla trabajadores, nombre, apellidos y número de hijos. Le damos a siguiente, siguiente, y aquí marcamos esta segunda opción que dice coincidencia con cualquiera de los siguientes campos. El campo que está condicionado es el campo número de hijos y ese campo tiene que ser igual a 1. Solamente aquellos que tengan un hijo saldrán en esa lista. Todo lo demás es igual. Siguiente, siguiente. Consulta un hijo. Le damos a finalizar y la consulta estará por ahí, luego la vemos. Aquí está. Como veis, solamente ahí salen 3 trabajadores porque solamente 3 tienen exactamente un hijo. La segunda consulta condicionada o con restricciones es esta. Consulta de trabajadores con sueldo mayor de 2.000 euros. Tiene que aparecer el nombre, apellidos, domicilio y sueldo. Vamos a consultas, asistente, tabla, nombre, apellidos, domicilio y sueldo. De estos 4 campos, uno de ellos, que es el sueldo, es el que está condicionado. Tiene que ser mayor que 2.000. Solo me mostrará los trabajadores que cumplan esa condición. Siguiente, siguiente. Vamos a poner sueldos mayor de 2.000. Vamos a finalizar. Como vemos, la tenemos por aquí detrás. Solamente aparecen esos 3 trabajadores porque solo esos 3 superan los 2.000 euros, como veis. La última restricción, consulta con restricción, es trabajadores jóvenes. Son aquellos cuya años de antigüedad sea menor o igual que 15, como veis aquí. Nombre, apellido, fecha de nacimiento y años de antigüedad. Consulta de la tabla principal, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y años de antigüedad. Esos son los campos que me pide. Pero el que hay que condicionar solamente es el de años de antigüedad. Años de antigüedad quiero que sea menor que 15, porque esos serán los trabajadores jóvenes. Siguiente, siguiente. Y esta consulta se llama trabajadores jóvenes. Le doy a finalizar y ya tengo todas mis consultas. Guardar. Aquí están todas las consultas. Por ejemplo, si vemos la última que hemos hecho, doble clic, la tenemos abierta por ahí. A ver. Voy a guardar. Bueno, no sé qué ha pasado. Sigo, se ha bloqueado. De forma que si
Hacemos doble clic en esa consulta. Como veis, solamente me aparecen estos 3 trabajadores porque solamente esos 3 cumplen la condición de que los años de antigüedad son menos que 15. Nos queda por hacer el informe. Si leemos el apartado de informe, nos pide un informe sobre las fechas de cumpleaños, que incluya los campos nombre, apellido, fecha de nacimiento de todos los trabajadores. Me voy a informes, asistente, tabla trabajadores, nombre, apellidos y fecha de nacimiento de los trabajadores. Le doy a siguiente. Perdón, lo voy a hacer, sí, siguiente, siguiente, siguiente. Lo voy a hacer en vertical y el modelo resaltado. Le doy a siguiente y esto se va a llamar cumpleaños de trabajadores. Finalizar, archivo, guardar una copia para que nos cree el documento de Brighter. Lo guardo en el escritorio y posteriormente ya lo puedo editar. Esto lo minimizo, como veis aquí tengo el archivo, doble clic y lo cambio todo. Edito todo lo que necesite. Trabajadores. Autor. Fecha. Esto lo voy a editar. Eso es. Y voy a centrar todos los contenidos. Eso es. Y en el encabezado dejo solamente el número de página. Cuando ya tengo terminado el informe, le doy a guardar. Y este es el documento que tendré que enviar junto con la base de datos anterior como solución del ejercicio. Bueno, espero que lo hayáis entendido todo y que practiquéis. Hasta la próxima.